Máximo Estudio Producciones presenta los Radio Type Podcast de El Anfitrión del Cambio, con David C. Mendoza. Un microespacio con el que podrás aprender a cambiar tu vida utilizando las leyes mentales. Porque el anfitrión del cambio en tu vida eres tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Soy David C. Mendoza y esto es El Anfitrión del Cambio. Aquí, ya saben, es este espacio de Radio Type en el que nos dedicamos a hablar sobre las leyes mentales, es decir, sobre cómo los sentimientos, las emociones y los pensamientos, cuando actúan de forma conjunta, se convierten en una especie de maquinaria automática que casi podemos predecir cómo va a pasar y que son esas leyes mentales que están bien definidas. Y a partir de ahí, pues vamos viendo un poquito cómo podemos, cuando hay algo que no nos favorece, nos quitamos un poquito de su camino para que no se convierta en un problema, y a la misma vez, cuando hay algo que sí que nos interesa, podemos fomentarlo e intentar impulsarlo, ¿no? Porque al final todas las cosas que van pasando cada día van afectando, van entrando al pensamiento. Cada cosa que te pasa, pues luego piensas de eso que te ha pasado, o estás dándole vueltas a un asunto. Eso está generando unos sentimientos también, mejores, peores, y unas emociones, buenas, malas. Todo esto va combinado. Por eso hay gente que a veces dice que las cosas son como son. También hay otros que les escucharás que te dicen con frecuencia que nada pasa por casualidad, que todo pasa por algo, que lo importante de esas cosas es que todo pasa por algo en la vida, no hay casualidad. Esto te lo dicen, o lo escuchas más de una vez, también es como muy recurrente, ¿verdad? Pero claro, yo hay veces que lo que me hago la pregunta no es tanto en esto pasa por algo o todo pasa por algo, sí, vale, si no es, vale, si esto pasa por algo, vamos a darlo hasta por sentado, ¿no? Las cosas son como son, esto pasa por algo, prácticamente es como la misma versión de distinta creencia, ¿no? Esto pasa por algo o las cosas son como son. Bien, pues ya vamos a dar por sentado que eso es así, ¿no? Que todo ha pasado por algo. Vale, entonces, ¿ese algo qué es? ¿Por qué ha pasado? O sea, ¿qué tengo que sacar yo de aquí? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que sacar de esta situación? Pues tal vez es una de las cosas que debemos de tener en cuenta cuando estamos planteando un asunto sobre qué tipo de cosas son las que pasan, las cosas que nos suceden, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo ahí les diría que es importante tener en cuenta lo que es la ley de la expectativa, que te dice que no se consigue lo que se quiere, sino lo que se espera o se teme conseguir. Son cosas, como pueden ver, son cosas que están como en la parte contraria, ¿no? Como -2 más 2, pues lo mismo, pero cada uno en un lado, pues acabas consiguiendo o bien lo que temes, lo que... es que yo creo que al final verás como pase esto, verás tú, es que yo lo que me estoy temiendo es que va a pasar esta otra cosa, espérate que no salga mal, porque espero que no pase esto, y al final estás en la parte de lo que temes que pase, o estás en la parte positiva, que es lo que quieres que pase. Pues me gustaría que pasara esto, yo creo que va a pasar, yo me temo que va a salir bien. Yo iría al lado súper práctico. Ya saben que soy muy práctico en todo este tipo de cosas, porque las leyes mentales no tienen ningún sentido. El conocimiento en general no tiene ningún sentido si luego no lo aplicas de forma práctica en tu vida. Podrías aprender una biblioteca entera, pero si luego el conocimiento aprendido no lo transportas a tu día a día, pues no sirve de nada. Entonces, en las leyes mentales es parecido, ¿vale? Pues entonces, lo que temes conseguir o lo que esperas conseguir, al margen de que influya o no tu forma de pensar en ello, en el resultado final me refiero, ¿no? Vamos a dar por sentado incluso que viene a dar igual. Imagínate con lo que decimos, las cosas son como son, o todo pasa porque tiene que pasar, como quieras interpretarlo, ¿vale? Y va a pasar un asunto X, el que sea. Vale, pues hasta que sucede que tú estés en un estado en plan de espero que no sea, espero que más vale que no, en un estado, digamos, de temor, a que estés en un estado de expectativa positiva, de pues seguro que de ahí va a salir, por lo menos hasta que eso sucede,
tu estado anímico te está favoreciendo. Y todo lo que vaya sucediendo en ese tiempo, imagínate que es algo que es, yo qué sé, una cuestión de trabajo o una cuestión de una relación de pareja o familiar o de algún otro tipo, ¿no? Y es algo que va a suceder la semana que viene. Pues hasta que sucede, vamos a dar por sentado, ¿vale? Que luego realmente podemos influir hasta cierto punto en que los acontecimientos deriven hacia un sitio o hacia otro. Pero vamos ahora a obviarlo. Vamos a dar por sentado que no. Que el acontecimiento va a pasar sí o sí de esa manera. Vale, pues hasta que eso suceda, tu estado anímico hasta ese momento va a estar influenciado por esa parte temerosa de, ay, ¿qué va a pasar? Pues verás cómo pase, y eso va a afectar a otros asuntos que surjan en esos días hasta que eso pase, y a lo mejor esos asuntos que podrían acabar siendo una solución a ese problema o que podrían abrir una nueva vía, se acaban convirtiendo en parte del problema. De la otra manera, cuando te centras más en lo que esperas conseguir, en lugar de en lo que temes conseguir, pues puedes acabar generando algo y vamos a seguir dando por sentado que cuando llega ese día el acontecimiento es el que es. Pero en el camino, lo que ha sucedido es distinto. Es un viaje, voy en el tren y el destino está marcado. Antes de salir, en el billete lo pone. Pues es como si durante ese trayecto tu actitud marcase qué tipo de relaciones o amigos o cosas pueden pasar en el tren que de otra manera no podrían pasar. Por eso es importante el centrarte en este tipo de asuntos más en lo que quieres que o en lo que esperas que pase, a centrarte en lo que temes que va a pasar. Vuelvo a repetir, al margen de lo que suceda al final, el trayecto de ese viaje lo vas a cambiar directamente. Luego, muchos de esos asuntos también los vas a cambiar, evidentemente, también. Pero yo en este caso me estoy dirigiendo a personas que a veces como que les cuesta a lo mejor más creer que esto puede ser posible o que tu actitud mental ante un asunto cambia el asunto. Saben que en física cuántica está ya demostrado que el observador influye en lo que observa. Aquel experimento de la rendija hacía que en función del observador las partículas cambiaban de partículas a ondas o viceversa en función de si eran observadas o no. No voy a entrar en detalles de ese experimento porque además es muy popular y en internet hay muchos vídeos sobre él y muchos ensayos, pero lo llamativo es que cuando observas cambias aquello que estás observando. Por lo tanto, si nos ponemos en esa tesitura de que el resultado es el que es, lo que va a ir sucediendo lo vas a ir cambiando. Por eso, lo importante a lo mejor no es centrarte en la cosa de, es que esto es lo que es, o al final pasan las cosas que tienen que pasar, o todo pasa por algo, sino podríamos centrarnos más en qué es lo que yo tengo que sacar o aprender de esta situación. Imagínate que no puedes cambiar ese viaje. Pues vale, ya que tengo que hacer ese viaje y el destino es el que es, ¿qué es lo que yo puedo sacar de este viaje? Hasta que llegue a esa estación, que puedo aprender, que puedo hacer, qué conexiones, qué amigos, lo que sea, ¿no? Bueno, pues en esas situaciones es parecido. ¿Qué es lo que yo tengo que sacar de esta situación? ¿Qué puedo aprender de esta situación para las siguientes similares? Porque hay una cosa que es muy cierta también, que no puedes cambiar el mundo, pero tal vez sí puedes cambiarte a ti mismo o a ti misma dentro de ese mundo. Bien, sería como decir, no puedo evitar que llueva, pero sí puedo cambiar la forma en la que la lluvia me afecta. De ir con paraguas a ir sin paraguas, cambia. De ir con ropa de lluvia y calzado de lluvia a ir con ropa de verano, cambia. ¿No? Pues tú no puedes a lo mejor cambiar lo que va a suceder en el mundo, como conceptos. Imagínate guerras, políticas, yo qué sé, cuestiones laborales, todo eso que vemos en las noticias, que nos vende con tanto miedo como algo que inevitablemente va a pasar. Pero a lo mejor sí podemos cambiar, la forma en la que eso nos afecta, la forma en la que va a influir en nuestro estado de ánimo, la forma en la que nos va a generar miedo, infelicidad, o nos va a generar simplemente un tránsito por la vida, o vamos a aprovechar las circunstancias. Por eso digo que tú tal vez no puedes cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar la forma en la que el mundo te afecta, sí puedes cambiar dentro de ti cómo esa situación te afecta. Y cambiar un poco, en cierta manera, el resultado. Porque hay una cosa que está muy clara, que si tú te centras en el problema,
nunca verás la solución. Mientras estés centrado en el problema, no vas a ver la solución. ¿Tienes problemas? ¿Quieres encontrar soluciones? Céntrate en las soluciones, no en el problema. Centrarte en el problema solo va a servir para que parezca más grande, más magnífico, más difícil de superar. Dejar de prestar la atención al problema y empezar a centrarte en las soluciones te va a servir para encontrar de qué forma lo puedes solucionar. Así que bueno, hasta aquí el Radio Type de hoy. Quédate con eso, si quieres, que si te centras en el problema no encontrarás la solución. Por eso es importante centrarse en soluciones y no en el problema. Y simplemente recuerda que el anfitrión del cambio en tu vida eres tú. El anfitrión del cambio. Una producción de Máximo Estudio que dirige y presenta David C. Mendoza. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte nada. Y visita elanfitriondelcambio.com para descubrir mucho más.